Ministerio de Educación. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los participantes. Gracias por su puntualidad y asistencia a este espacio. Bueno, bienvenidos a todos los especialistas de tutoría y orientación educativa de las diferentes DRE y UGEL. Reciban un cálido saludo de la Dirección General de Educación Básica Regular y asimismo de todo el equipo de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa de la DGDR, el cual está a cargo del día de hoy en esta videoconferencia con el soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA. Gracias por acompañarnos en esta primera videoconferencia de un ciclo de videoconferencias que se estarán realizando para el fortalecimiento de sus competencias. Estas videoconferencias van a estar dirigidas a los especialistas de tutoría y orientación educativa, donde abordaremos justo las líneas priorizadas que tenemos dentro de la tutoría, que son el desarrollo socioafectivo, la inclusión o atención a la diversidad, la educación sexual integral, participación estudiantil y el trabajo con la familia y comunidad en el marco de Aprendo en Casa y en el contexto de la emergencia sanitaria. Bien, bueno, esta propuesta que tenemos es en realidad un espacio que hemos venido esperando desde hace mucho tiempo poder abrir, y el día de hoy se hace posible desde un trabajo articulado entre diferentes direcciones del ministerio. Y bueno, y para empezar es necesario tener un marco justamente de esta videoconferencia, de este contexto al cual nace justamente la propuesta, en la cual vivimos actualmente una emergencia sanitaria por el coronavirus, el COVID-19. Y esto supone una serie de retos para cada uno de nosotros, no solo en nuestro quehacer laboral, sino también esto se ve en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Y como especialistas de tutoría y orientación educativa, tenemos esta importante tarea de brindar soporte a los docentes tutores, quienes asumen esta gran responsabilidad ahora de acompañar a los estudiantes y a sus familias bajo este contexto que se encuentra lleno de cambios y desafíos, ¿no? Y estas condiciones van a generar gran impacto emocional, y la cual requiere, por nuestro lado, brindar las contenciones, generar un pertinente abordaje de estas situaciones y una adecuada canalización según sea el caso. Y bueno, por este motivo, hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de poder fortalecer nuestras competencias, ¿no? Y para poder implementar estas acciones que van en el marco de la tutoría y orientación educativa. Y es así que en esta primera videoconferencia que nos trae a todos el día de hoy, lleva como título el cómo implementar las orientaciones para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo en las instituciones educativas en la modalidad a distancia, y que tiene como objetivo poder brindar pautas para la implementación de orientaciones generales para los docentes tutores sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de las y los estudiantes en esta modalidad a distancia y en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Este ya es un documento que se encuentra publicado en el portal de Aprendo en Casa, en la sección de orientaciones que va dirigido hacia docentes, en la pestaña específica de gestión de emociones y ciudadanía activa, el cual pueden ustedes ingresar y acceder a este documento que ya se encuentra disponible para todos. En esta videoconferencia se desarrolla en 4 partes. La primera se brinda a dar fundamentos justo del trabajo de la tutoría en esta modalidad a distancia. La segunda parte vamos a abordar la tutoría individual en esta modalidad. La tercera se trabajará o se abordará justamente el trabajo de la orientación educativa permanente.
y la cuarta va a estar enfocado en el acompañamiento a las familias. Bueno, antes de empezar con el desarrollo de la videoconferencia, sí los invito a que en el transcurso de la presentación pueden ir participando a través de sus consultas, preguntas, que pueden ir consignándolo en el chat. Previamente a que puedan manifestar sus preguntas o consultas, pueden indicar su DNI, su región, la DREYUGEL. Asimismo, se ha colocado ya en el chat un link para que puedan registrar su asistencia, ¿no? Y bueno, para poder dar inicio a este espacio, tenemos el día de hoy dos invitados que van a estar realizando el rol de ponencia. Tenemos aquí a Fernando Loyola Ángeles, que está como invitado experto el día de hoy. Él es especialista de psicología aplicada al aprendizaje, tiene un trabajo, bueno, de más de 20 años de experiencia, viene desempeñándose en equipos de consultoría, gestión de servicios educativos, desarrollo y cambio organizacional, viene conduciendo procesos a nivel regional, es docente de pre y posgrado, especializado en el desarrollo de competencias, gestión de personas y coaching. Así es que, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Y también tenemos a Diana Rodríguez. Ella es la coordinadora de tutoría y orientación educativa de la DGDR, del Ministerio de Educación. Ella es licenciada en psicología clínica, magíster en docencia universitaria, con estudios en terapia de artes expresivas, tiene amplia experiencia en acompañamiento y formación a niños, niñas, adolescentes y adultos. Igualmente le agradecemos su participación y bueno, también le damos la cordial bienvenida a ambos. Ahora sí, para poder iniciar con la participación de los especialistas, iniciaremos con la primera parte, que es el acompañamiento en la modalidad a distancia y en el marco de la emergencia sanitaria, para lo cual cedo la palabra en inicio a Diana Rodríguez para desarrollar este momento. Diana, ¿qué tal? Bueno, estaba agradeciéndoles a todos por su participación el día de hoy. Es un gusto contar con ustedes hoy, poder juntarnos para compartir con ustedes aprendizajes, para poder compartir con ustedes orientaciones acerca de cómo generar esos espacios de acompañamiento socioafectivo en este contexto y en la modalidad de distancia, que es lo que hoy día tenemos que hacer, ¿no? En esta primera parte, como bien lo ha mencionado Kate, desarrollaremos el tema del acompañamiento en la modalidad a distancia y en el marco de la emergencia sanitaria. Y aquí creo que es muy importante que comencemos todos comprendiendo que el trabajo de acompañamiento a distancia es muy diferente al que se realiza cuando estamos de manera presencial con nuestros estudiantes, ¿no? Aquí intentar trasladar la práctica de un entorno a otro solamente cambiando el medio podría resultar un poco práctico y poco efectivo, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestra interacción y acompañamiento a nuestros tutores. Entonces, vamos a tratar de comprender algunas diferencias entre la modalidad y para eso quisiera compartir con ustedes una presentación. Entonces, como les decía, es muy importante que nosotros podamos identificar algunas diferencias que se dan en este proceso, en esta etapa en la que nos encontramos, en este contexto en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Primero, reconocemos que en nuestros espacios de tutoría presencial, antes el espacio era el espacio físico, la institución educativa, ¿no? Que contaba con la presencia física del estudiante y de los docentes. Hoy día, en medio de la emergencia sanitaria, nuestro lugar de trabajo es nuestro hogar, y el lugar en el que nuestros estudiantes se encuentran y deben encontrarse para resguardar su salud es también su casa. Esto quiere decir que físicamente no nos encontramos y probablemente no nos encontraremos durante un tiempo más, ¿no? Además, tenemos también como diferencias que el momento de la interacción ha cambiado. Antes teníamos el marco del horario escolar que estaba contemplado desde el inicio hasta que tocaba la campana de salida y luego los chicos regresaban a sus casas. Hoy día hemos tenido que flexibilizar estos horarios de acuerdo a lo que se consensúa junto con la familia y los estudiantes.
Antes la participación en la interacción estaba dentro del aula, dentro de la escuela, en la tutoría grupal o tal vez en la individual, en los espacios dispuestos para ello, en donde podíamos atender a los padres, madres de familia o apoderados, ya sea por iniciativa de ellos o por iniciativa del mismo docente tutor. Hoy día todo se hace con la participación y en coordinación directa con los padres o madres de familia o apoderados de los estudiantes. El foco de trabajo tendía a ser una programación flexible a las necesidades de orientación e intereses de nuestros estudiantes. Y hoy día las necesidades de orientación surgen sobre todo a partir de la evolución de la situación de la emergencia sanitaria. Y por último, en cuanto a estrategias, lo que estamos viendo es que teníamos la estrategia de tutoría individual y grupal con los espacios de participación estudiantil, estos espacios de encuentros con familias y comunidad y la orientación educativa permanente. Hoy día se prioriza el acompañamiento al estudiante y el trabajo con sus familias. En cuanto a las similitudes que encontramos entre la tutoría presencial y la tutoría a distancia, lo que estamos encontrando es que en ambos casos tenemos los mismos principios declarados en la Ley General de Educación. Mantenemos la ética, inclusión, la calidad, democracia, interculturalidad, entre otros. ¿No es cierto? Nuestros enfoques son los mismos enfoques transversales del currículo nacional de la educación básica. Las dimensiones personal, social y de los aprendizajes se mantienen, así como las líneas de acción, formativa, promocional y preventiva. En cuanto a las estrategias, sabemos que tenemos a nuestra disposición la tutoría individual, la tutoría grupal, aunque en este contexto se vuelve realmente complejo, los espacios de participación estudiantil, los espacios con la familia, la orientación educativa permanente. Para este contexto del estado de emergencia sanitaria, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y la modalidad a distancia, se está priorizando la tutoría individual, la orientación educativa permanente y los espacios con las familias. En cuanto al rol de los tutores, sigue siendo el mismo. Todos los docentes son responsables del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de sus estudiantes. Y esto es algo que tenemos que mantener, reforzar y potenciar. Muchas gracias, Diana. Entonces, Fernando Loyola ahora va a continuar con esta parte para poder hablarnos cómo cambia la tutoría en la modalidad a distancia. Bueno, hablemos ahora un poco acerca de la forma en que el tutor debe contactar a los estudiantes y sus familias. La selección de los medios de comunicación será fundamental para generar una buena interacción. El establecimiento de una relación de confianza y la posibilidad de generar un mayor impacto con nuestras intervenciones. Sin embargo, debemos comprender que el medio de comunicación será elegido de común acuerdo entre el tutor, el estudiante, los padres de familia o cuidadores, según las condiciones de acceso con los que cuenten en casa o en la comunidad. Empecemos por hacer una distinción básica. Los escenarios con conectividad y los escenarios sin conectividad, haciendo referencia al acceso a Internet que el tutor y sus estudiantes pueden o no tener. Si el tutor y sus estudiantes se encuentran en un escenario de conectividad, podrán hacer uso de diferentes medios para desarrollar los espacios de tutoría y de esta manera enriquecer las reuniones y cualquier otro espacio de interacción. Sin embargo, si el tutor tiene conectividad pero sus estudiantes no, deberá acompañarlos en el escenario sin conectividad, priorizando de esta manera la comunicación por mensaje de texto o los mensajes telefónicos. En otro escenario, si sus estudiantes tienen conectividad, pero el tutor no, deberá de trabajar desde el escenario sin conectividad. Es importante tomar en consideración todos estos escenarios, ya que probablemente el tutor deba trabajar en una combinación de ellos, dependiendo de la realidad de cada uno de sus estudiantes y sus familias. Asimismo, es importante siempre considerar los aspectos de seguridad al usar cualquier herramienta virtual, y debemos de reforzarlos en todo momento. Cuidar la confidencialidad de las claves, usar plataformas consideradas seguras, utilizar filtros de contenido según edad, controles parentales, entre otras. Las diferentes herramientas suelen tener tutoriales o ayudas para la configuración de seguridad, que es importante consultar cuando aprendamos a usarlas. Y aún así, si ya las conocemos, siempre es bueno estar al tanto de las actualizaciones y mejoras que se están desarrollando de manera continua. En el documento que estamos presentando,
también encontraremos una serie de herramientas y formatos que nos ayudarán a desarrollar el proceso de reuniones de acompañamiento de la mejor manera posible. En la guía encontraremos, y justo aquí ya tenemos la lámina que estamos observando aquí, una serie de herramientas que podríamos utilizar. Por ejemplo, sería ideal utilizar un árbol de decisiones, que es una pequeña herramienta que nos ayuda a tomar decisiones sobre las necesidades de acompañamiento que tiene nuestro estudiante y o su familia en este proceso. Porque tenemos decenas de herramientas, la mejor intención del mundo, muchas técnicas. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál de ellas utilizo? Y si bien podemos recurrir al criterio, es mucho más rápido si es que formalizamos el criterio en una especie de sistema rápido de toma de decisiones que nos lleve hasta el tipo de intervención que deberíamos realizar. Y por qué no, si es que tenemos o no tenemos tempranamente que determinar una derivación que nos permite una intervención más efectiva a través de otro profesional. También tenemos una lista de chequeo para reuniones o acompañamiento. En este caso, sería bueno tener esta lista que nos permita ver que todo lo que necesitamos para que las reuniones o el acompañamiento funcione, lo tengamos a mano. Y estemos listos para poder implementarla y no tener ningún inconveniente en el camino. Además, también sería ideal contar con un formato de diseño de la reunión o acompañamiento. Es decir, una estructura básica que no sea muy detallada porque sabemos a través de la experiencia que cada sesión va a ser distinta y cada reunión va a ser diferente. Sin embargo, si tenemos una estructura base que se pueda moldear a cada una de las necesidades, pues habrá algo sobre lo cual construir cada diálogo que nosotros generemos. También sería bueno contar con un formato de registro de la reunión o acompañamiento. Es decir, si bien algunos de nosotros somos buenos tomando nota o no tan buenos, valdría la pena tener un esquema, una estructura donde poder llevar la información clave y así no perderla en el camino y tampoco enredarnos en medio de nuestros apuntes, sobre todo si somos un poco desorganizados o como decimos, cada uno tiene su propio orden, pero a veces en el camino esta manera de tomar nota necesita un poquito más de estructura. Y también podríamos tener un formato de registro de acuerdos, que no es el registro de la reunión, porque en la reunión vamos viendo qué es lo que ha ocurrido, qué temas hemos tratado, pero finalmente esto debería de concluir en algún acuerdo, ya sea por parte del estudiante, de su familia, de nosotros, ¿por qué no? También podemos tener algún tipo de compromiso a partir de lo que hemos conversado, porque además esto nos permite formalizar esos acuerdos que a veces se olvidan. Y finalmente, también sería ideal, ahora que ya hay un acuerdo, tener un plan de seguimiento para que los acuerdos no queden luego en nuestra próxima conversación o reunión en un cierto, ¿verdad? Que habíamos quedado que íbamos a hacer eso. Hay algunos, tanto estudiantes, tutores y familias que son muy empeñosas en este tema, pero más allá del empeño, a veces el día a día y todos los roles superpuestos más las preocupaciones hacen que uno falle en el intento de hacer el seguimiento a las buenas intenciones que se habían planteado en el registro de acuerdos. Entonces, esto nos va aliviando el margen de error o de descuido que podríamos tener en algún caso involuntario, pero que se podría dar. Es importante señalar a nuestros tutores que no es necesario usar todos los formatos siempre, es decir, que no sientan que estábamos obligados a seguir cada uno de estos. Es más, quizás ellos ya tengan otros formatos o herramientas que les funcionen bien. Los ponemos a disposición de ellos para que así puedan mejorar su proceso. Entonces, son sugerencias para hacer más eficiente el proceso de acompañamiento. Es más, debemos de motivarlos a que ellos generen los suyos propios o que vayan modificando estos que les hemos dado y mejorándolos si lo consideran conveniente. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, en esta primera parte se mencionaron estas grandes similitudes, pero también algunas diferencias que encontramos en el acompañamiento, en la modalidad a distancia y en la presencial. Y cómo ahora se está tornando un nuevo rol cuando hablamos del docente tutor, ¿no? Y cómo también, lo que mencionaba Fernando, elegir el medio de comunicación que sea más pertinente según las características de los estudiantes. Sin embargo, cualquiera sea el medio, lo importante es poder brindar un clima de confianza, empatía a nuestros estudiantes, ¿no? A las personas con las que vayamos trabajando.
Y bueno, esto también evidencia que en este contexto tengamos presente esta primera frase que decía Diana, ¿no? Ahora todos los docentes estamos llamados a ser tutores. Y es necesario desde esta frase que comencemos a ver al estudiante que tiene necesidades de poder ahora encontrar acompañamiento y soporte desde lo socioafectivo y cognitivo. Para continuar con esta segunda parte, ya se menciona que vamos a trabajar la tutoría individual y dejo en uso de la palabra a Diana para iniciar esta sección. Gracias. Sí, la tutoría individual es esta atención personalizada que recibe el estudiante en función de sus necesidades, de sus intereses, pero también de sus dificultades, ¿no? Todas las interrogantes y conflictos personales o sociales o de aprendizaje por los que esté pasando, así como también algunos temas que puedan ser de interés de la misma familia y que tal vez no puedan ser abordados de manera grupal. Es planificada, es flexible y va de acuerdo a la demanda de atención. Lo que planteamos es una secuencia de momentos en el trabajo del tutor, enfocándonos en la necesidad de tener siempre a nuestros niños, niñas o adolescentes como el centro del proceso del acompañamiento. Entonces, para cada uno de estos momentos se plantea una serie de prácticas que promueven el logro de resultados positivos al finalizar cada reunión. Entonces, los momentos de los que estamos hablando son, podemos pensar antes de la reunión, planificar la tutoría individual, establecer el contenido oportuno y por el medio apropiado por el que vamos a llegar, y cómo preparar esta reunión. Durante la reunión es importante que podamos mantener una interacción o desarrollar un espacio de tutoría individual que sea respetuosa, que responda a las necesidades de nuestros estudiantes y que responda también a las necesidades del contexto. Después de la reunión, es importante que hagamos un seguimiento y que contemos con acciones para asegurar la continuidad de este proceso. Más adelante vamos a detallar un poco más sobre cómo podría ser esto. Para cada uno de estos momentos, entonces, como les decía, vamos a tener que encontrar prácticas que van a ayudarnos a promover este logro de resultados positivos. Es recomendable que nuestros tutores puedan sentir el refuerzo de esta propuesta de momentos en la dinámica, que sigan con los mismos especialistas, ¿no? Entonces, si es que podemos aplicar esta misma secuencia en el desarrollo de nuestras reuniones con los tutores a nuestro cargo, así podríamos validar este modelo y promover también su uso, ¿no? En cada paso podríamos reforzar al menos una práctica clave, según lo que Fernando, como les digo, nos va a detallar en unos minutos más. Ahora, lo que resulta muy importante en este punto es que podamos realizar 2 recomendaciones a tener en cuenta en este proceso de acompañamiento, teniendo en cuenta además lo que el tutor podría encontrar durante estas reuniones. La primera recomendación tiene que ver con que el tutor debe estar muy atento a que los estudiantes se encuentren expuestos a situaciones de riesgo o que estén presentando algún tipo de conducta de riesgo. En este acompañamiento, lo que pedimos es estar atentos a lo que los estudiantes puedan presentar como cambios o comportamientos nuevos o distintos que puedan estar evidenciando la presencia de un problema o de un conflicto, que puede ser afectivo, que puede ser social, que puede ser psicológico, y que esté afectando su desempeño escolar o tal vez su bienestar personal. Aquí el objetivo no es realizar un diagnóstico o que reconozcamos un trastorno psicológico, porque esto lo debe hacer un profesional especializado. Lo que nosotros podemos hacer es identificar alertas, reportarlas, y así podríamos ofrecer a la familia o al equipo docente alternativas para poder trabajar estos posibles problemas que estamos encontrando. En el documento que les comentaba Kate, que hemos publicado, van a encontrar y revisar algunas de las señales de alerta que pueden utilizar para reconocer esta problemática durante el acompañamiento, ya sea directamente en el discurso de nuestros estudiantes o tal vez por lo referido o solicitado por la familia, ¿no? El reconocimiento de estas alertas lo que nos va a permitir es que las involucremos en este plan de acción a trabajar con nuestros estudiantes. Estas acciones van a incluir también la derivación oportuna a los canales o agentes establecidos para el apoyo y protección de los menores de acuerdo a los marcos normativos que tenemos, como los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, como el nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros, según la situación.
Lo importante aquí es considerar que nuestros estudiantes pueden no querer expresarse a través de los espacios de tutoría individual o tal vez planteen necesidades de orientación diferentes, ¿no?, a las que hemos anticipado o planificado. Entonces, aquí el acompañamiento implica brindar soporte cuando lo necesita el estudiante y según sus intereses, siendo siempre flexibles y fomentando sobre todo el vínculo, mostrando al tutor como un aliado. Una segunda recomendación es que se refiere, a la integración de iniciativas en planes de acción para que tengamos mejores resultados. Esto nos va a llevar al trabajo colegiado con otros docentes y agentes de la institución educativa para poder lograr justamente estos resultados. El tutor debería poder constituirse en el nexo entre la familia y el estudiante y la escuela, velando por el trabajo de la tutoría en sí mismo, pero también promoviendo un diálogo que va a ser muy importante con los docentes encargados de la formación cotidiana, las distintas áreas temáticas. Se trata de poner a la comunidad educativa al servicio del desarrollo y del bienestar de nuestros estudiantes. Gracias, Diana. Y para continuar hablando sobre la tutoría individual, se da la palabra a Fernando. Bueno, como ya se mencionó, es trabajo del tutor lograr que en el proceso de acompañamiento el estudiante trabaje y reflexione acerca de su desempeño, pero también acerca de sus propios estados socioafectivos. Se propone aquí un proceso de intervención de 4 pasos, justo Diana lo comentaba hace un momento, que corresponden al contenido o desarrollo del espacio de tutoría individual, lo que ella había mencionado como el durante, en esta lógica del antes, durante y después. Y aquí nosotros tenemos que, vamos a ver si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí estamos. Y tenemos estos 4 momentos. Dentro de este espacio, el paso a paso, identificar, generar recursos, organización para la acción y acción, seguimiento y resultados. Vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos. Cuando hablamos de identificar, tenemos que entender claramente que estamos en un punto donde tenemos que reconocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está viviendo nuestro estudiante y o sus familias. Aquí el tema es sencillo. Podríamos hablar de cierto elemento que es la situación manifiesta, y entonces quizás, no sé, tenemos un estudiante que dice, ya no me gusta tal curso que me gustaba mucho, o la verdad no puedo prestar atención, no entiendo, lo aprendo en casa, o simplemente mi familia no me está ayudando a aprender, me siento solo y abandonado en este proceso. Esto que estoy recibiendo realmente es el origen del problema, es la causa o es una manifestación. El primer paso es ayudar al estudiante y a su familia a identificar claramente qué es lo que está detrás de esta situación manifiesta. Podría ser que sí sea el origen, pero también en muchos casos, si es que nosotros no ayudamos a orientar un poquito y reconocer en total magnitud lo que está ocurriendo, puede que estemos dando un paliativo a un síntoma y no atacando el origen de una situación que podría desbloquear el potencial del estudiante si es que nosotros llegamos a ese punto. Entonces, el primer momento es identificar, sobre todo para no trabajar en vano e ir directamente a lo que necesitamos trabajar. Una vez que hemos identificado cuál es la raíz, el origen, la situación matriz de lo que está ocurriendo, pasamos al momento de generar recursos. Muchos de los recursos ya los tiene la familia y el estudiante. Lo que falta es reconocerlos, darse cuenta que existen. En otros casos los necesitarán y podrían encontrarlos en algún elemento circundante. Ejemplo sencillo. Quizás yo no tengo la capacidad de prestar atención. Y ojo, hemos dicho que no es algo derivable, ¿no? Es un tema que por este momento, por, no sé, pues un exceso de preocupación, por algo de ansiedad, por el estrés mismo de la situación que estamos viviendo, nuestro estudiante está un poco inquieto y por tanto le cuesta concentrarse. Entonces, ¿qué podríamos ver en este bloque de generar recursos? Podríamos preguntarle, por ejemplo, si alguno de sus hermanos está viviendo una situación similar, pero ha logrado concentrarse para que así pueda ver cuál es la técnica que está utilizando. O podríamos ir incluso a la historia del estudiante para ver si en algún momento ha logrado una gran concentración y qué fue lo que hizo para poder lograr ese nivel de orientación al resultado y alta concentración.
En otros casos, nosotros vamos a tener que sugerir algunas cosas también como herramientas y técnicas que ayuden a poder generar estos recursos de los que estamos hablando. Lo importante es que no lo vean como algo inalcanzable, sino que lo vean como algo realizable y que está al alcance de sus manos. Entonces, el estudiante pasa de esta situación un tanto incierta y de fastidio, de preocupación, a una situación expectante porque sabe que hay recursos y que podrían responder positivamente a la situación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Organización para la acción. El momento en el cual yo debería de pensar, ya, ¿y ahora por dónde empezamos? Y aquí viene la pregunta que tendríamos que hacerle a nuestro estudiante y a su familia. De todo lo que hemos conversado, ¿qué crees que funcionaría mejor para ti? ¿Por dónde crees que podríamos empezar? Y finalmente, pasaremos a la fase de acción, seguimiento y resultados. En este tránsito entre la organización para acción, que debería de terminar en un pequeño plan de trabajo, no hacer un plan demasiado complejo porque luego se nos desmotivan, sino con 2 o 3 buenas acciones bien específicas y bien puntuales, nos permitirán a nosotros luego hacer que familia, estudiantes y nosotros también, ¿por qué no?, participar, generar esta acción y que nuestros tutores participen en el proceso de hacer seguimiento y resultados, pero realmente quienes son los protagonistas de este espacio son nuestros estudiantes y sus familias. Estos 4 pasos buscan ser un camino sencillo y ordenado que el tutor puede seguir para aumentar la efectividad en el proceso de acompañamiento y tutoría. Se trata de un método que debe aplicarse desde la realidad y contexto del estudiante, por lo que una vez más aplicamos a la flexibilidad y la creatividad del tutor para adecuarlo a sus necesidades y así ponerlo en práctica y obtener los resultados que necesita. Muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces en esta segunda parte se ha mencionado que la tutoría individual es una atención personalizada y está guiada por 4 pasos específicos que aún lo ven en pantalla. Además, es necesario considerar el reconocimiento de alertas de que podrían estar viviendo en situaciones de riesgo o estar presentando conductas de riesgo nuestros estudiantes y desde ahí generar planes de acción a trabajar y que las acciones podrían considerar, según sea el caso, la derivación oportuna a agentes o canales de trabajo para brindar el apoyo, protección a los estudiantes, ¿no? Entonces, para continuar con la siguiente parte, primero los invito a que, bueno, en el transcurso de la presentación pueden ir escribiendo sus consultas, sus preguntas en el chat, consignando su DNI, su región, la DRE, UGEL a la que pertenecen, y en el cierre del evento iremos respondiendo la mayoría de ellas. También se ha colocado un link para que puedan registrar su asistencia. Entonces será importante que podamos completar también la información que nos están solicitando. Entonces, ahora sí entramos a la tercera parte que tiene que ver con la orientación educativa permanente y estamos iniciando con Diana. Sí, cuando hablamos de la orientación educativa permanente, estamos hablando de esta acción inherente a toda la práctica del docente, ¿no? Y se hace presente a lo largo de toda la jornada diaria. Así es como nosotros acompañamos al estudiante de manera continua para poder contribuir justamente con esta formación integral y con el bienestar que estamos buscando que tengan. Se entiende como un proceso de ayuda específica y espontánea que se realiza de parte del docente para poder contribuir con este desarrollo del estudiante o del grupo de estudiantes, ya que estén o no a su cargo, nosotros estamos en contacto con nuestros estudiantes y a partir de situaciones que van a emerger de una necesidad del mismo estudiante o que identifica el docente tutor o alguno de los docentes a cargo del aula, es que podemos empezar a identificar estos temas que vamos a tener que trabajar. Existen diversas aproximaciones a este acompañamiento socioafectivo desde la psicología, ¿no? Aquí desarrollaremos un modelo que permita al tutor ayudar al estudiante a gestionar sus emociones y pensamientos, así como las acciones que derivan de ellos. Existen muchas aproximaciones al acompañamiento socioafectivo desde la psicología. Aquí vamos a desarrollar un modelo que permita al tutor ayudar al estudiante a gestionar sus emociones y pensamientos y las acciones que se derivan de ellas. El trabajo del tutor tiene entonces que basarse en la observación de lo que sucede con el estudiante, de la conducta, de estar atentos a lo que dice, para poder ayudarle a gestionar estas emociones y también acompañar este desarrollo.
Así, la participación de las familias en este proceso se toma en cuenta en las condiciones generadas por la emergencia sanitaria, van a ser de mucha ayuda, porque en el caso de los niños más pequeños, por ejemplo, es indispensable contar con este acompañamiento y con esta retroalimentación que la familia nos tiene que entregar, por lo que la participación de padres y madres o cuidadores es un requisito fundamental para este trabajo en este aspecto. Cuando hablamos de la gestión emocional, estamos hablando de 4 variables. Estamos hablando en una forma directa y confiable. A ver, vamos a ver. Las 4 variables de la gestión emocional tienen que ver primero con que debemos identificarlas, ¿no? Para identificar las emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas de nuestros estudiantes, incluso de nosotros mismos, es importante que podamos expresar adecuadamente estas emociones. ¿Y cuáles son estas necesidades asociadas a esta emoción en el momento oportuno y de la forma más saludable? Por lo tanto, es muy importante que podamos ayudar a nuestros estudiantes a identificar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando. También es importante que podamos decidir. Segundo punto debería ser tomar decisiones. Las emociones nos sirven para modelar y mejorar este pensamiento al dirigir nuestra atención hacia la información que es significativa. De esta manera facilitan el cambio de perspectiva y la consideración de nuevos puntos de vista. Y más adelante vamos a ver en un cuadro cómo esto cobra sentido. Un tercer punto, una tercera variable es analizar. Para conocer los diferentes tipos de emociones que existen, es importante que nosotros podamos reconocer en qué categorías se agrupan. Asimismo, necesitamos conocer las causas que están generando estas emociones y las posibles futuras consecuencias de nuestras acciones también. Y por último, una variable importante es regular. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de esta regulación consciente de las emociones, que incluye la apertura para sentirlas también, sean consideradas tanto positivas como negativas. Para regular las emociones, lo que tenemos que hacer es poder moderar justamente estas emociones que consideramos que no nos están ayudando, que no están sumando, e intensificar estas emociones que sí nos están contribuyendo con un estado emocional positivo, con un estado emocional de bienestar, sin reprimir ni exagerar la información que comunican, por supuesto. Entonces, una forma directa y confiable para ayudar a la gestión emocional es entender cómo estos pensamientos y emociones van a desencadenar la conducta, ¿no? Delimitando justamente estos comportamientos que el tutor o los docentes han estado observando, o las familias han estado observando, ¿no? Muchas familias nos reportan, nos indican que están notando estos cambios, estas conductas que los están de alguna manera preocupando o sorprendiendo. Recordemos que el fin último de este proceso de tutoría es justamente ayudar a regular, a gestionar estas respuestas conductuales para hacerlas más ajustadas a los requerimientos del entorno, enfocándonos siempre en el bienestar, ¿no? Este bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, y hoy día el bienestar familiar, porque es el entorno en el que se desarrollan justamente nuestros estudiantes. Las emociones usualmente parecen ir y venir sin mayor control, pero nosotros podemos, y en realidad lo hacemos, podemos ejercer algún tipo de gestión emocional cuando nuestro estado afectivo está impactando directamente en una meta personal o laboral y nos estamos dando cuenta que lo hace. Podemos sugerirle a nuestros estudiantes algunas estrategias para poder regular estas emociones, como las que utilizamos en realidad bastante comúnmente, ¿no? Algunas técnicas de respiración o tal vez decirles que tomen un paseo corto, aunque en este contexto es un poco complejo, esto no va a suceder, salir a correr o hacer ejercicio dentro de casa, tomando las medidas de seguridad necesarias, conversar con un amigo. Ahora los medios de comunicación nos están facilitando el encuentro, aunque no será lo mismo que poder encontrarse juntos en el patio, ¿no? Tomar una siesta, o a veces leer un libro, qué sé yo, cantar una canción, bailar, hacer arte. Existen diversas formas en las que podríamos ayudarlos a regular estas emociones, ¿no? A tratar de darle sentido y transformarlas. Lo que necesitamos es justamente tratar de enfocar y tratar de entregar el mayor abanico posible a nuestros estudiantes para que puedan, luego de haber pasado por estas cuatro pequeñas fases, ¿no? Regular por sí mismos estas emociones que están invadiendo. Y esto mismo lo podemos sugerir con las familias, porque sabemos que hoy día
muchas familias, muchos papás, muchas mamás están bastante abrumados, nuestros mismos docentes tutores están bastante abrumados. Creo que el contexto nos está retando lo suficiente como para reconocer que todas estas técnicas podemos y debemos aplicarlas en nosotros mismos, así como las vamos a ir compartiendo con nuestros estudiantes. Aquí también es importante que, como el desarrollo socioafectivo de nuestros niños, niñas y adolescentes, es importante que los tutores también puedan manejar herramientas que le permitan generar este adecuado espacio de diálogo y aprendizaje, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 prácticas claves que quisiéramos compartir con ustedes y que queremos promover en nuestros docentes tutores. Primero, la escucha activa y consciente, que es esta capacidad para mantener la atención focalizada no solamente en el discurso, lo que nos dice el estudiante o lo que nos dice la familia, sino que podamos entender y también interpretar su lenguaje no verbal y paralingüístico, ¿no? Sabemos que no solamente lo que sale de la boca es lo que comunica, sino hay mucho en el gesto, hay mucho en la entonación. Una sugerencia que podemos dar es que si se usan algunos medios de conexión digital y en la medida de lo posible, podamos usar el video y el audio para ver y escuchar al estudiante. Recuerden que esto siempre es en compañía de la familia. Aunque la comunicación sea vía telefónica o a veces por mensaje de texto, porque lamentablemente sabemos que nuestro territorio es complejo y todavía no podemos asegurar conectividad en todos lados, lo que sí podemos es practicar la escucha activa desde el prestar la atención suficiente para que el estudiante diga lo que quiere decir y exprese estas emociones y nosotros podamos identificarlas. Es necesario pedirle al estudiante que verbalice lo que siente, incluso ayudándose, ¿no? En muchos casos sabemos que los chicos utilizan emoticones, podemos pedirle que utilicen dibujos, pictogramas o el uso de los recursos que tengamos a la mano. Este es un momento, un contexto que nos está pidiendo que seamos bastante creativos. También otra práctica clave es el diálogo apreciativo. La técnica de diálogo e indagación que se concentra en las fortalezas y recursos de las personas, ¿no? Llevándolas también hacia esta reflexión consciente y el cambio de conductas entendiendo como la búsqueda del desarrollo o de un futuro mejor. Aquí lo que debemos es despertar esta capacidad que tenemos todos de convertir en realidad nuestras expectativas. Todos tenemos alguna meta, todos tenemos un objetivo, un sueño, un deseo. Dicho de otra manera, si el tutor logra que el estudiante se conecte con su propia seguridad en sus recursos, ¿no? Vamos a ayudar a elevar su autoestima. Y para esto es muy importante este vínculo afectivo que tiene el docente tutor con su estudiante, porque es justamente a través de conocerlo que nosotros vamos a reconocer cuáles son estos recursos que tiene el estudiante y que muchas veces no ve, no se da cuenta que los tiene, ¿no? Y aquí podríamos contribuir con elevar su autoestima, aumentar la probabilidad de que éste se esfuerce un poco más para lograr el objetivo propuesto o que modifique alguna práctica que podría estar más bien limitando su capacidad para el logro del objetivo. Y por último, otra estrategia que quisiéramos compartir es la validación emocional. Aquí esta práctica lo que busca es trabajar con el estudiante a partir de lo que siente y piensa. Luego de hacer una evaluación de las situaciones que nos rodean, es importante que podamos llegar a este momento en el que analizamos qué estoy sintiendo y qué estoy pensando. Se trata de validar y darle cabida a los afectos surgidos, ¿no? En la vida cotidiana todos sentimos, por lo tanto es importante que le demos valor a esto que estamos sintiendo y también a esto que sentimos en la interacción con el otro. La técnica parte de la premisa de que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son una expresión natural de nuestra lectura del mundo. Por lo tanto, vamos a sentirlas. No es que esté bien, que estemos felices, no es que esté mal, que estemos tristes. Vamos a sentirlas, vamos a pasar por las emociones constantemente y lo importante es que sepamos acogerlas, sepamos entenderlas, sepamos darle su tiempo y su espacio, podamos elaborar sobre ellas para luego seguir viviendo. El tutor debe siempre indicar explícitamente al estudiante que lo que siente es completamente normal, ya sea alegría, tristeza, ira, miedo, lo que sea. En este caso, mucha preocupación, hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucho temor. Y que en todo caso, eso que siente puede ser conversado para que le permita regularlo y tomar decisiones y acciones adecuadas al entorno y a lo que éste esté necesitando.
¿no? Entonces, de lo que se trata finalmente es que podamos alentarlos a que se desplieguen estos espacios de soporte emocional y este clima de acogida a través del diálogo, haciendo un uso efectivo del tiempo del que disponen, ¿no? Y que sabemos que es limitado también. Y es que se apunta al desarrollo tanto cognitivo como socioafectivo de nuestros estudiantes, lo que hace que se pueda generar un balance entre ambas dimensiones del proceso de aprendizaje con la ayuda de estos docentes tutores, con la ayuda del entorno que soporta, la familia, los hermanos, los amigos, la comunidad educativa en pleno, ¿no? Bien. Gracias, Diana. Para continuar con esta parte sobre la orientación educativa permanente, damos pase a Fernando. Muy bien. La conducta emocional se inicia en un espacio en el que nosotros podríamos empezar a observar una serie de elementos y de teorías y de formas, pero a nosotros nos gusta estar aquí, fíjense. Se inicia en un momento en el que hay una situación, ¿no? La situación entendida como aquello que nos está proponiendo el entorno, este suceso que escapa de nuestro control, por ejemplo, dispara un pensamiento automático, que es la P que tenemos allí. Entonces, lo primero que pasa por nuestra mente al evaluar la situación se apodera de nosotros. Este pensamiento automático nos lleva directamente a sentir una emoción, que es la E que tenemos allí debajo, que surge de esa lectura o interpretación que le damos a la situación. Lo que esta emoción nos haga sentir impacta directamente en la acción, que es el resultado de este ciclo que estamos observando. ¿Qué realizamos en respuesta a la situación que se presentó? Mientras más intensa la emoción, más fuerte e intensa será la acción. Aparentemente, y digo aparentemente porque muchos de nosotros decimos eso, ¿no? Bueno, ¿y qué querías que haga? O es lo primero que se me ocurrió. Aparentemente esto es como un resorte, es algo que simplemente se activa. Pero la presencia de esa P que está allí, del pensamiento automático, nos permite a nosotros preguntarnos, ¿qué pasa si le quito el automático y lo reemplazo por un pensamiento que sustituya esta necesidad de dar un salto y lo convierte en algo más racional? Las emociones surgen luego de haber evaluado la situación en la que nos encontramos. Así sea por fracciones de segundo, pero esta evaluación cognitiva hace la diferencia dentro del proceso de reconocer qué sentimos y luego cómo actuaremos. Esto se hace de manera automática. La regulación emocional ocurre cuando decidimos analizar nuestro pensamiento, el que nos está generando la emoción, de manera positiva o negativa, para activar impulsos que nos ayuden a modificar la emoción y luego la respuesta que se estaba generando. Entonces vamos a poner un par de ejemplos para ver cómo funciona esto. Entonces, si pasamos a nuestra siguiente lámina, fíjense que dice aquí, el tutor debe ayudar al estudiante a plantear pensamientos alternativos que respondan a otras posibilidades, a otras posibles interpretaciones de la situación, de tal manera que se pueda cambiar la emoción de respuesta. Podría ser una emoción vinculada a la cólera, a la ansiedad, a la frustración o a la ira, por otras que puedan ser controladas de una mejor manera. Y fíjense en el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces hay una situación que todavía no ha sido interpretada, pero que es lo que yo estoy percibiendo como estudiante. Tengo dificultades para realizar las actividades de aprendo en casa. No puedo seguirlas, no sé cómo hacerlas, me frustra, me molesta. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que se apodera de mí luego de vivir esta situación? No soy capaz de aprender así, necesito apoyo. Ya está. Y se me cae el mundo. Entonces, dado que yo he interpretado la situación de esa manera, ¿cuál va a ser la consecuencia emocional? Y la emoción que yo voy a sentir va a ser desánimo, frustración, ansiedad, entre otras cosas. Y cuando yo siento eso, ¿cómo voy a actuar? Dejo de prestar atención al programa porque sé que no podré aprender. Y ahí está la respuesta. Ese es el ciclo natural y reactivo al que yo me podría enfrentar en esta situación. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Y aquí es donde pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, fuimos a una siguiente, bueno, este es mi último año de colegio
y no percibo que estemos aprendiendo lo necesario para salir preparados para los estudios superiores. Nuevamente, la frustración aquí, el fastidio, ¿no? Entonces, mi pensamiento, aprendo en casa, está reforzando competencias clave para desarrollar una carrera a futuro. Quizás deba pensar nuevamente en mis opciones. Entonces, esta sensación inicial que podría ser, por ejemplo, si es que yo me voy a este nuevo caso que estamos viendo aquí, ¿no? Donde yo digo, mira, no percibo que estemos aprendiendo lo necesario. No creo que esté saliendo preparado, que es la sensación de muchos estudiantes de quinto de secundaria en este momento. ¿Ya para qué? ¿No? Entonces esta sensación de, ¿y esto cómo me va a servir? ¿Y esto a dónde me va a llevar? Entonces el pensamiento automático es, no, esto no sirve. No estoy preparado. No me va a llevar al lugar donde yo quiero. ¿Cuál va a ser la emoción? Frustración, fracaso, molestia. ¿Y la acción? Abandono. Pero aquí entonces yo digo, para un momento. Si lo miro con otros ojos, esto que me está presentando Aprendo en Casa está reforzando mis competencias. Además, me está ayudando y me está planteando un puente hacia la posibilidad de convertirme en un profesional, de convertirme en un emprendedor, de reconocer mejor mis recursos, de preparar todo mi cuerpo de competencias. Mirándolo bien, podría ser, quizás no sea lo que yo esperaba, pero el mundo tampoco es lo que yo esperaba. Entonces, dentro de todo, tal vez, porque digo, nadie va a salir convencido de esta lógica, pero al menos permitir que ya lo piense, que vaya tentando con la situación ya es bastante. Tal vez esto que estoy recibiendo ahora en Aprendo en Casa me está abriendo el campo para nuevas posibilidades, para pensar en nuevas carreras, para replantearme mi futuro. Entonces, ¿qué emoción es la que va a despertar si es que yo logro cambiar hacia esa mirada? Interés, optimismo y como mínimo curiosidad. Entonces, ¿cuál va a ser la acción que se va a desprender de esto? Presto más atención al programa Aprendo en Casa y busco alternativas para seguirme preparando de manera complementaria. Entonces, se trata de que el tutor pueda fomentar y ayudar a que el estudiante se detenga a atender la situación y la analice. Entonces, un ratito antes de saltar como un resorte, usemos nuestra capacidad para pensar de manera diferente, para comprender qué es lo que está originando las emociones que está sintiendo, para poder plantear pensamientos alternativos que le ayuden a ir moderando o bajando la intensidad de las emociones y quizás cambiarla por otras más adecuadas o más ajustadas, para así tener más control sobre las acciones que tomará en los siguientes pasos. En los espacios de interacción se puede aprovechar este esquema de gestión emocional tanto con los estudiantes como con sus familiares y es la base para realizar el acompañamiento socioafectivo. Ujú. Bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, en esta parte se habla sobre que la orientación educativa es importante que sepan, ¿no? Que es inherente a la misma práctica docente y por ello toda experiencia, toda interacción, toda propuesta llega a ser una oportunidad para brindar este acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Y para ello pueden seguir las recomendaciones que se han ido brindando por Diana, por Fernando, y seguir este modelo de gestión emocional, ¿no? Que podrán encontrar estos ejemplos y otros justamente en las orientaciones que se han publicado. También, bueno, veo de que se están generando preguntas. Bien, gracias. Invito también a los demás participantes, si tienen otras preguntas, otras consultas, pueden hacerlo en el chat. Cuando finalice el evento, vamos a responder la mayoría de ellas o todas, según la cantidad de preguntas. Lo otro es, se ha colocado un link de registro de asistencia, así es que también los invito a que puedan ingresar y dejar sus datos, ¿no? Para saber quiénes estuvieron participando en este evento y conocer la cobertura. En esta última parte hablaremos sobre el acompañamiento a las familias y estará a cargo de esta sección de Diana Rodríguez. Sí, el acompañamiento a las familias es una propuesta y una gran necesidad que se viene impulsando con fuerza desde el año pasado, porque veíamos ya desde el año pasado que era no solamente importante darle valor y fortaleza al actor educativo familia, sino que era un actor educativo sumamente importante para el logro del perfil de egreso del estudiante.
Este año la coyuntura nos ha puesto además no solamente nos ha puesto en evidencia la importancia de trabajar con las familias, sino es que nos ha dado la oportunidad, si es que pudiéramos sacar algún tipo de oportunidad de esta lamentable circunstancia en la que nos encontramos, nos está brindando la oportunidad de trabajar directamente con las familias, ya que las familias han necesitado volver hacia la escuela, mirar a la escuela y tender este puente. Entonces, dentro de la crisis sanitaria hemos encontrado que las familias tienen mucha incertidumbre, mucha preocupación y muchísima ansiedad. Los impactos en la familia son múltiples y van desde que se han tenido que reformular las dinámicas familiares, el no poder visitar a los abuelos, a los familiares, a los tíos, estar separados, ¿no? Hasta una drástica variación de los ingresos económicos, que es también un tema muy importante y que está generando muchos problemas ahorita a nivel nacional. Pasando por también esa tensión natural de compartir el mismo espacio físico, porque nunca antes hemos tenido que estar tanto tiempo juntos dentro de casa de manera prolongada, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay múltiples roles ejecutándose en paralelo y, por supuesto, este gran temor al contagio. Como resultado de esto, las familias necesitan muchísimo más apoyo y un acompañamiento y mucha orientación. Con las familias, lo que podemos sugerir es la misma secuencia que hemos planteado para las reuniones individuales, adecuándolas, claro, a las particularidades del diálogo con los padres, ¿no? Con el papá, con la mamá o con el cuidador. Veamos aquí algunos detalles que nos puedan ayudar en cada uno de estos momentos del acompañamiento. Por ejemplo, como primer paso, es importante que podamos identificar cuando el padre, la madre o el cuidador se comunica con nosotros, es importante que nosotros podamos identificar cuál es este motivo que está generando el contacto. Es indispensable que sepamos distinguir el motivo manifiesto del motivo latente. Aquí, por más que guiar, la conversación, lo que tenemos que hacer es profundizar en el discurso, porque estamos buscando elementos que nos ayuden a conectar, ¿no? Permitiendo así esta mirada integral de la situación por la que están viviendo, también poder afinar muchísimo el que podamos tener éxito en las propuestas, ¿no? Para que podamos hacer una propuesta que sea realmente valiosa para la familia, necesitamos primero entender la situación. A partir de estas respuestas, lo que podríamos es construir un diagrama de causa-efecto que nos permita graficar la situación y así podemos generar una hipótesis de lo que estaría sucediendo, ¿no? Como un segundo paso, es importante que podamos generar recursos. Cuando se comunican con nosotros, lo hacen porque sienten y piensan y creen que tenemos este criterio, este conocimiento o esta capacidad para ayudar a resolver problemas que para ellos, en este caso, no tienen, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es tender un puente para pedir ayuda hacia nosotros. Aquí tenemos 3 condiciones indispensables por las que las propuestas que brindemos a las familias sean aceptadas y puedan ser puestas en marcha. Primero, estas propuestas que nosotros elaboremos tienen que ser pertinentes, tienen que ser de acuerdo a la realidad de la familia, de acuerdo a la edad del niño, etcétera, ¿no? Deben ser sencillas, tienen que estar dentro de los parámetros de lo que podemos, de lo que las familias pueden asumir, pocos pasos, acciones muy puntuales, recursos fáciles de conseguir, en la medida de lo posible. También, si nosotros podemos pasar de manera virtual estos materiales o recursos, lo podemos hacer, y deben ser posible que se adapten, ¿no? Las soluciones más flexibles nos van a permitir adaptar a diferentes realidades. Un tercer paso es la organización para la acción. Es muy importante que mamá, papá o cuidador se asuma como el actor del proceso de intervención. Esto es, que no esté esperando que seamos los tutores los que resolvamos la situación. El llamado a la acción es tanto para el estudiante como para la familia. Nosotros estamos ahí para orientar el proceso, para dar la ruta, ayudar a construir el mapa. Sin embargo, es muy importante que la familia, que los papás, que el estudiante se sientan en la capacidad de realizar acciones para que ellos puedan ser los gestores de su propio proceso de transformación. Entonces, para ello es importante que ellos puedan hacer suyo el plan de acción, por eso se construye con ellos, tomar la decisión de qué es lo que pueden hacer y cómo podrían hacerlo.
De lo contrario, si el proceso no tiene el final esperado, es probable que la familia finalmente termine echándole la culpa al tutor porque no se pudo realizar o porque no pudo conseguir lo que esperaba. Por eso lo importante de esto y lo importante de todo proceso transformador es que la persona que necesita el cambio, que está pasando por la situación problema y que necesita un cambio, es quien debe asumirse como responsable y gestor de su propio proceso. Así como nosotros promovemos que nuestros estudiantes sean los gestores de su propio aprendizaje, tenemos que promover que ellos sean los capaces, los que se sientan capaces de poder generar, de poder hacer esto que los va a llevar a conseguir lo que sea que quieran conseguir, ¿no? Esto también ayuda a reforzar su autoestima, ayuda a reforzar su capacidad y su sentido de logro, lo que finalmente los lleva a tomas de decisiones mucho más acertadas. También es importante estas cuatro preguntas para este momento clave, ¿no? Que puede ser, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo, cuándo o dónde lo harán? ¿Cuáles son estos obstáculos o recursos de apoyo con los que van a enfrentar? ¿Y cómo podría yo ayudarlos? Y aquí, importante, es que cuando se responda a esta pregunta, nosotros sepamos, como docentes tutores, nuevamente encuadrar. No le corresponde al docente tutor resolver el problema. Hay muchas cosas que no podemos hacer y que aún si quisiéramos y pudiéramos hacerlas, no nos corresponden. Y esto es muy importante que quede claro. ¿Por qué? Porque esto es algo que protege tanto al docente tutor como a la misma familia. La familia, el estudiante, la mamá, el papá tiene que sentirse capaz y tiene que sentir este logro final, esta satisfacción de haber conseguido lo que sea que se había propuesto desde el acompañamiento cercano del docente tutor, pero asegurando que fueron ellos los que hicieron lo que pudieron, pusieron cartas en el asunto y finalmente consiguieron el logro esperado. El mérito será de ellos. Un cuarto paso es la acción, seguimiento y los resultados. Aquí el plan de acción puede ser registrado como medio para formalizar los acuerdos de la reunión, ¿no? Es importante que nosotros podamos evaluar la calidad de este plan para asegurar que sea efectivo. Importante aquí establecer momentos para hacer el seguimiento, y esto se hace de manera conjunta con la familia, y los resultados tendrían que ser tangibles, observables y claramente reconocibles para que nosotros podamos decir se logró o no se logró y podamos evaluar juntos para retroalimentar justamente qué es lo que funcionó, qué no funcionó y qué podríamos hacer para que funcione más adelante, ¿no? Repetimos lo que hemos dicho antes. Aquí en el acompañamiento de las familias, la propuesta contempla utilizar la misma estructura para la tutoría individual, pero adaptada a la dinámica particular de las reuniones con familias, ¿no? Reportando aquí situaciones o problemas que se escapen del entorno escolar, pero que puede tener un impacto claro sobre este desempeño de nuestros estudiantes y sobre la dinámica y el bienestar general de la familia. Vamos a repetirlo, ¿no? Se trata de un método que debe aplicarse desde la realidad y contexto de cada familia, por lo que una vez más apelamos a orientar al docente tutor para que decida con la flexibilidad y la creatividad. Además, quisiera tomarme unos minutos para comentarles acerca de qué es lo que tenemos a nuestra disposición para poder hacer este acompañamiento, sobre todo con las familias. Primero, comentarles aquí en el PPT, que entiendo luego vamos a poder entregarles, tenemos este espacio en Aprendo en Casa que se llama Orientaciones Docentes, en donde ustedes pueden encontrar esta guía de orientaciones generales para docentes tutores sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Todo lo que hemos hablado hoy día en este webinar se encuentra contemplada en esta guía que ustedes pueden descargar. Aquí les hemos puesto el link donde pueden descargarlo, pero también quería comentarles, por si es que todavía no han tenido la oportunidad de ingresar, que hay un espacio de orientaciones docentes donde aparece información relevante sobre la gestión de emociones, ciudadanía activa, que puede ayudar muchísimo en el acompañamiento a estos docentes tutores, asimismo con información relevante que puede servirle mucho desde el bienestar socioafectivo de los mismos docentes tutores, ¿no? Por otro lado, para el trabajo con familias, que es lo que estábamos conversando hace un momento, tenemos a disposición tanto de las familias como de toda la comunidad educativa este espacio de orientaciones familias, en donde existen orientaciones generales para que la familia sepa cómo acompañar cada una de las estrategias de Aprendo en Casa, por lo que
esta información nos puede servir también a nosotros desde la escuela para saber qué es lo que podemos fortalecer, reforzar o comunicar. Nosotros lamentablemente sabemos que muchos docentes tutores no están o no han ingresado a estos espacios y por ello estamos intentando hacer llegar toda esta información de manera directa. No sé si a los directores, no me queda clara todavía cuál es la ruta, pero es importante que podamos orientarlos sobre lo que aparece. Dentro de las líneas de trabajo de la tutoría, nosotros trabajamos inclusión y atención a la diversidad, y aquí hay recursos dirigidos a las familias para que ellos puedan hacer este acompañamiento en casa. Aquí están orientadas a las distintas necesidades educativas que pueden tener sus hijas e hijos. Asimismo, hay aquí un espacio que habla sobre la seguridad y protección del estudiante, porque sabemos que este nuevo contexto, desde que estamos utilizando muchísimo más estos entornos virtuales de aprendizaje, está necesitando que desarrollemos con mucha más rapidez esta capacidad para caminar, ¿no? Para hablar el lenguaje tecnológico, pero también para transitar en este entorno virtual de aprendizaje que también puede conllevar algunos riesgos. Por eso hay a disposición tanto de docentes como de familias información acerca de cómo cuidar, cómo prevenir situaciones de riesgo virtual, ¿no? Incluso hay un curso, hay orientación, en el paso de orientaciones para estudiantes, hay un pequeño curso dirigido a estudiantes de secundaria para prevenir riesgos virtuales en red, ¿no? Asimismo, tenemos este espacio de Somos Familia, que es un espacio que replica información que tenemos en el portal de Perú Educa. En Somos Familia hay una serie de artículos que están planteados en base a 4 ejes priorizados para el trabajo con familias, que tiene que ver primero con el asegurar el bienestar dentro de la familia, porque este es el entorno de aprendizaje, el entorno de desarrollo de nuestros estudiantes. Y dentro del bienestar, uno de los temas que hemos tratado, porque encontrábamos que era un pedido urgente que hacían las familias, tiene que ver con cómo lidiar el duelo, ¿no? Lamentablemente el COVID nos ha traído muchas pérdidas, y en ese sentido ha sido muy importante contar con información que ayude a las familias a llevar sus propios duelos desde casa. Para eso encontrarán ustedes que hay artículos, hay videos que se pueden utilizar, y también estamos tratando de convertir todos los artículos en infografías para que esto se pueda distribuir por mensajería de texto, porque sabemos que dentro de las comunidades educativas una forma rápida y bastante frecuente de enviar información es a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de promover es que ya sea por correo electrónico o ya sea por estos espacios de repente de mensajería que tengan dentro de la escuela, puedan hacer llegar esta información a las familias para su acompañamiento. Así como el tema del duelo, hay muchísimos temas que se están trabajando, incluso a partir de junio, tomando en consideración que el país ha entrado en la fase 3 de reactivación económica. El Ministerio de Educación se ha adelantado un poquito y hemos comenzado a trabajar acerca de estas medidas que debemos tomar ahora que las familias los adultos de casa están regresando a trabajar, ¿no? Porque esto también está generando mucha tensión y lamentablemente todavía no podemos abrir las escuelas, ¿no? De acuerdo a un trabajo intersectorial, hemos visto que todavía el MINSA no recomienda que se abran las escuelas, aun cuando en rural aparece ya la posibilidad, las limitaciones para hacerlo todavía son grandes, ¿no? Entonces, hay mucha información que muchas familias todavía no han accedido a ellas, pero que podríamos nosotros entregar. Y por último, esta parte de validar los datos del encuestador en realidad es solamente para que la familia pueda validar. A veces hay encuestas desde el Minedu para ver temas de Aprendo en Casa y para que puedan ver que si es que el encuestador es realmente o no miembro del Ministerio de Educación, justamente asegurando su bienestar. Entonces, eso quería compartirlo con ustedes, y una cosa que me quedaba también en el aire es comentarles que todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos streamings para familias. Pensando también justamente en atender esta gran necesidad que tienen las familias de información, todos los jueves desde las redes del Minedu, tanto Facebook del Minedu y el Facebook de Perú Educa, jueves a las 6 de la tarde, las familias tienen un espacio para escuchar temas de interés como este del duelo. Hemos trabajado paternidades activas, hemos trabajado acerca de cómo promover el enfoque de igualdad de género, por ejemplo, en la familia. Hemos hablado también acerca de la importancia del juego
para el desarrollo en un contexto como el COVID. Hemos hablado la semana pasada acerca de la importancia de la afectividad, del afecto y la expresión de afecto. Hemos trabajado temas también, estamos tratando de dosificar la información para tener una planilla que atienda justamente todas las grandes necesidades que nos plantean en los mismos streamings. Las familias comentan, preguntan y sugieren nuevas temáticas, ¿no? Entonces también es un espacio que se puede aprovechar mucho para este acompañamiento que es tan complejo para las familias, ¿no? Y bueno, eso es. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, de esta manera, con esta última intervención, ha culminado las exposiciones de nuestros invitados. Diana, Fernando, muchas gracias. Ahora sí ingresamos al bloque de preguntas y respuestas, según lo que hemos ido anunciando a lo largo de esta presentación. Entonces, para ello, vamos a dar 5 minutos más para que los participantes que aún no han realizado sus preguntas puedan hacerlo con esta última presentación ya realizada. Pueden escribirnos en el chat del Zoom, que veo que hay muchos que ya están escribiendo, y gracias por ello. Con los invitados vamos a resolver justamente todas estas consultas, dudas. Recuerden que al momento de escribir, coloquen su DNI, su región, si pertenece a una DRE, UGEL, y manifiesten cuál es la pregunta, ¿no? También en el chat se va a colocar una encuesta de satisfacción, el cual nos permite medir su percepción en cuanto al tema que se ha desarrollado, si ha sido claro y preciso para ustedes. Pueden completar esta encuesta que, bueno, dentro de poco se va a colocar en el chat. Y por último se va a colocar también otro link que tiene que ver con un directorio que estamos armando a nivel de la coordinación de tutoría, con el fin de poder tener sus datos para contactarnos con ustedes y mantenerlos informados de las diferentes actividades y acciones que venimos realizando en cuestión de tutoría. Asimismo, mantenerlos informados sobre los recursos que se vayan generando en este tema y considerando cuáles son nuestras líneas priorizadas, ¿no? Entonces, bueno, en 5 minutos nos volvemos a contactar. Gracias. Buenas tardes. Sí, entonces, a partir de lo que se ha mencionado, estamos entrando a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por colocar las preguntas respectivas, las consultas en las cuales serán respondidas por nuestros invitados, por Diana y Fernando. Para iniciar, bueno, la primera pregunta está relacionado con precisar el recurso general del cual se está hablando en esta presentación, y como se indicó al inicio, estas orientaciones generales que hablan sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo se encuentran ahora en el portal de Aprendo en Casa. Pueden ingresar a la sección de orientaciones docentes y van a encontrarlo ahí alojado en específico en el lugar de bienestar, ¿no? Entonces ahora pueden ingresar y pueden descargar esto para compartirlo con los docentes tutores, ¿no? Y estamos seguros que también va a ser un recurso importante para ustedes como especialistas. La siguiente pregunta se realiza por la región de Ucayali, la UGEL de Coronel Portillo, y que indica: algunas instituciones educativas han considerado desarrollar la tutoría grupal implementando 1 hora. Para ello utilizan los audios de tutoría, entre otros insumos de acuerdo a su contexto y realidad. Es así que elaboran un planificador de tutoría o ruta para la tutoría grupal. ¿Qué opinan sobre esta estrategia? ¿Está bien lo que están haciendo? Bueno, esa es la consulta. A ver, Diana, ¿nos puedes ayudar a responder? Gracias, gracias por la pregunta. Creo que es bien importante valorar el gran esfuerzo que están haciendo hoy día los docentes tutores, los docentes en general, para poder implementar las acciones que habíamos planificado desde el inicio del año, ¿no? En este caso, en términos de tutoría, lo que tenemos es que a través de la radio
secundaria, por ejemplo, tiene unos programas de tutoría que son bastante interesantes, que están diseñados, digamos, para poder atender justamente al público adolescente que necesita ser motivado, ¿no? Para poder prestar, digamos, toda su atención. En este caso, creo que esta estrategia que nos comentan desde Ucayali es una estrategia que en realidad varios docentes tutores están utilizando, dependiendo incluso también de la capacidad que tengan para conectarse a través de, por ejemplo, este tipo de entornos como el Zoom, ¿no? Hacer esos espacios sincrónicos, incluso están armando pequeños grupos, ¿no? De 5 alumnos o de 10 alumnos máximo, en donde lo que se propone son estrategias para poder analizar a partir de la propuesta que han escuchado, la propuesta que han visto, porque también por televisión hay en algunos programas se atienden también temas desde lo socioafectivo. Entonces, lo que están haciendo es utilizar estos insumos para poder elaborar a partir de esto, como que el insumo nos está sirviendo como el espacio que motiva la experiencia sobre la cual vamos a analizar, vamos a profundizar, vamos a sentir, vamos a pensar, vamos a analizar para luego ver cuáles son estas acciones que vamos a poder desarrollar. Entonces, creo que es una práctica bastante interesante. Habría que indagar un poco más. En este caso, la información que nos estás dando es que se está haciendo en espacio de 1 hora. Intuyo que de acuerdo a esto, lo que ellos están haciendo es justamente promover estos espacios de encuentro donde se pueda socializar la información, ¿no? Entonces, creo que es adecuado echar mano de todos los insumos que Aprendo en Casa nos está poniendo a disposición. Cada vez hay más, se está buscando que haya mucho más apoyo. Hemos contado para Aprendo en Casa con muchísimo apoyo de organizaciones públicas y privadas que constantemente están apoyando, y esperamos que pueda seguir en aumento este apoyo para tener muchos más recursos a disposición de nuestros estudiantes. En este espacio, además, que les comentaba, dentro de Aprendo en Casa en orientaciones, hay una parte que dice orientaciones estudiantes. Aquí, cuando ustedes ingresan, van a encontrar que habla de seguridad y protección, porque justamente nos interesa muchísimo prevenir situaciones de riesgo tanto en casa como a través de las redes virtuales. Pero ahí también van a encontrar algunos videos, algunos artículos que hablan directamente al estudiante. Estamos hablando de secundaria. Tal vez quinto de primaria, sexto de primaria también se pueda servir de estos documentos o estas herramientas para poder también trabajar con ellos. Se habla de estrés, se habla de empatía, se habla del bullying, se habla de prevención de casos de violencia, acoso, ¿no? Entonces hay insumos que nos pueden servir justamente para promover estos pequeños espacios de encuentro en la medida de lo posible. Lo que definitivamente es importante asumir es que aun cuando tenemos la posibilidad de conectarnos desde un entorno como este, 30 personas interactuando va a ser complejo, ¿no? Entonces, tal vez sí podríamos sugerir que se prioricen pequeños grupos de trabajo, tal vez menos tiempo, no 1 hora, sino media hora, ¿no? En donde podamos trabajar en algún momento de la semana con este pequeño grupo para interactuar sobre el tema que queremos promover. Ujú. Muchísimas gracias, Diana. También tenemos a la región de Huancavelica, la UGEL de Surcubamba, que presenta una situación y algunas preguntas que nos van a ayudar a responder preguntas similares que justamente hablan sobre situaciones de conectividad. Primero, como comentario, mencionan el agradecimiento por el espacio, así es que muchas gracias. Y también lo que mencionan es que la UGEL donde labora es 100% rural, ¿no? Entonces los padres de familia son quechohablantes, su grado de instrucción en promedio es de primaria y varios de ellos demuestran desinterés en la educación de sus hijos e hijas, ¿no? Y esto es un punto de quiebre importante a considerar. Es ahí donde viene el reto en que los tutores a veces no saben, no solo es el hecho de orientar a los estudiantes que tienen, ¿no? Que puede ser poco nulo, por los accesos a los medios tecnológicos de comunicación, ¿no? Sino también te habla aquí sobre el trabajo de las familias que también necesitan orientación. Entonces aquí desarrollan 3 preguntas y que Fernando nos va a ayudar con esto. Y para complementar también, Diana, puedes intervenir, ¿no? La primera es, ¿qué orientación e intervención se podría realizar en un contexto así? Empezamos pensando por esta mirada de los padres que no están del todo interesados y comprometidos con la educación de sus hijos.
La idea es empezar a entender que si una persona realiza una determinada acción es porque persigue un objetivo o un resultado. Si no percibe ningún objetivo, ningún resultado detrás de esa acción, entonces no hay mayor motivo por el cual uno lo quiera hacer, ya sea algo positivo o algo negativo. Yo no hago algo si es que no encuentro un resultado o un beneficio posterior ante ese algo que estoy haciendo. Entonces, de entrada, si es que yo no estoy comprometido con lo- la parte académica de mis hijos, con la educación de mis hijos, es porque no encuentro esa conexión entre lo académico y ningún objetivo que me resulta relevante, ya sea para mí o para mis hijos. Entonces yo tengo que restablecer ese puente. Si yo voy pensando en el tutor y cuál sería la principal función o la intervención que va a tener que desarrollar, es ese espacio de diálogo en el cual yo logro descubrir qué sí le importa o qué sí es relevante y que genera esta conexión con el tema del aprendizaje. Entonces, tiene que haber un espacio de diálogo que puede ser individual, puede ser grupal, veamos allí qué es lo que funciona mejor. Y tendríamos que, yo creo que en estos casos lo individual, lo muy particular y muy personalizado funciona mejor, y ver cómo, por ejemplo, conectamos a estos padres con motivadores y con elementos de trascendencia que van más allá de cuestiones culturales, porque sabemos que más allá de sea urbano o rural, sea en una gran comunidad, de un espacio muy pequeño, hay elementos universales, como por ejemplo el deseo de que nuestros hijos sean mejores que nosotros, o la búsqueda de que nuestros hijos tengan un horizonte más amplio, o quizás que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, si es que yo encuentro qué es lo que a ellos los mueve en torno a por qué yo tendría que hacer un esfuerzo por mis hijos, y luego pongo en medio a la educación, podría triangularlo de tal manera que entienda que la educación no es una carga que tengo que ponerme a la espalda junto con todas las demás que ya tengo, sino que es un vehículo que me permite llegar a ese resultado que quiero obtener con mis hijos, ¿no? Entonces, yo lo veo por ese lado. Habría que ver qué nos cuenta Diana. Lo que estaba diciendo es que estoy bastante de acuerdo con lo que menciona Fernando. Es importante que nosotros identifiquemos justamente con las familias también, qué es esto que ellos quieren y sueñan, ¿no? Para sus hijos. Esto de poder involucrarlos y poder generar también una, una propuesta conjunta, ¿no? En algunos casos este desinterés es justamente porque tal vez no se están atreviendo ellos mismos a soñar, ¿no? Porque se les hace muy lejano, porque están considerando de que tal vez lo que no vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y creo que es importante que nosotros podamos identificar también algunas, de repente, experiencias de éxito que les puedan servir a ellos para sentir que no es algo tan lejano, sino que es alcanzable si es que nos trazamos un plan de acción, unas metas posibles, etcétera, ¿no? Y lo mismo con nuestros estudiantes. Ujú. Bien, Diana, muchas gracias. En este mismo contexto, esta situación que nos presenta Logel también nos menciona una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo poder identificar señales de alerta en nuestros estudiantes, ya que no los podemos observar, ¿no? Y presenta también su reto justamente esta modalidad a distancia. Esa pregunta me parece no solamente interesantísima, sino inteligentísima, porque ya nos va hablando de esa mirada que tenemos de ir más allá de lo simplemente remedial, ¿no? Sino tratar de construir algo en este nuevo contexto. De entrada, tenemos que empezar a ver cuáles serían esos otros elementos que nos van dando información que podríamos hacer nuestra. Por ejemplo, tiene mucho que ver aquí lo paraverbal, si es que estamos teniendo llamadas telefónicas o algún otro tipo de conexión que no incluye el tema de un video como el que tenemos ahorita. Si es que no puedo verlo, entonces yo tengo que prestarle mucha atención a elementos como, por ejemplo, el tono de voz que está utilizando mi estudiante, las pausas que hace, los diferentes énfasis que pone, el hecho que le cueste, por ejemplo, estructurar una respuesta. Entonces, todos estos elementos que son parte de un capítulo interesante del estudio de la comunicación
verbal y no verbal, deberíamos de irlos refrescando, estudiando para poder tener una mirada un poquito más atenta a estos elementos que no se pueden ver. Ven, y fíjense cómo es nuestro propio idioma, estoy diciendo tener una mirada, pero no de mirada, pues. Entonces, es complicado y sin embargo termina siendo un elemento importante. Ahora, si es por escrito, acá sí tenemos que empezar a pensar, porque más allá de donde estemos, hay un avance muy interesante del uso de los emoticones o emojis, así como también de otros elementos que van tratando de transmitir de cierta manera emociones. Es más, hemos descubierto que los emojis han ido creciendo porque van describiendo cada vez más emociones y los chicos los están utilizando de una manera bastante constructiva como una forma de expresar cosas que no pueden expresar verbalmente. Muchas veces una carita expresa mucho mejor eso que yo no sé cómo decirlo con palabras. De esa manera, tampoco quiero que ustedes empiecen a escribirle emojis a todo el mundo, pero sí que veamos que en lugar de decir, ya empezó con sus caritas, sino decir, a ver, esta carita, ¿qué significa? ¿Qué representa? Entonces, por un lado, todos los temas paraverbales, por otro lado, todo lo gráfico, tratar de interpretar un poco el discurso que tengamos y que estamos teniendo este tema de conversación por escrito. Y así vamos enriqueciendo nuestra capacidad de tener una interpretación más rica de lo que nos está diciendo. Sí. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Y la tercera pregunta nos puede ayudar Diana a responder, que tiene que ver con evaluación, ¿no? Entonces, aquí nos pregunta en este mismo contexto, ¿qué tipo de evidencia se promovería para el área de tutoría? Creo que cuando hablamos de evidencias en general, no solamente para tutoría, las evidencias que queremos para ver qué es lo que estamos desarrollando con nuestros estudiantes, tienen que ver con el proceso y el trabajo. Y ahí creo que es bien importante que nosotros expandamos un poquito la mente para entender que, que la única evidencia no podría ser solamente algo escrito o, digamos, un examen, ¿no? La evidencia dentro de la tutoría se da por las respuestas que nuestros estudiantes nos entregan, por la capacidad de análisis que va madurando, que se va procesando, por estos espacios en donde ellos aprenden a gestionar justamente sus emociones. Por eso es tan importante el proceso, ¿no? En el proceso nosotros vamos a ir dando cuenta de qué es lo que están aplicando de este plan de acción del que hablamos en el PPT, ¿no? De esta estrategia de planificación conjunta con acciones concretas que ellos mismos van a ir identificando como que van logrando o no. Entonces, es bien importante estar atentos a estos pequeños planes que vamos identificando, que vamos elaborando con ellos, lo mismo con la familia, para ver cómo está este proceso. La evidencia está ahí, ¿no? En este proceso. Estaba viendo en las preguntas, y yo no sé cómo estamos de tiempo, Kate, pero me gustaría adelantarme a una más que habla sobre qué actividades complementarias podemos proponer al tutor, ¿no? Que es una pregunta que viene desde Ayacucho, desde la ADRE de Ayacucho. Y creo que es bien importante que justamente en la medida de esto pensemos en que podemos hacer tutoría cuando estamos haciendo tutoría, estamos trabajando desde lo socioafectivo, lo emocional, lo cognitivo, desde que leemos un libro, ¿no? Desde que hacemos la propuesta de la lectura de un libro, por ejemplo, o de ver alguna película, un video que nos está movilizando algo y que nos está llevando a la acción. El reconocer la situación significativa en la que vivimos también nos está proponiendo una acción, una coyuntura que nos obliga a trabajar sobre las emociones que van surgiendo. El hacer arte, por ejemplo, en Aprendo en Casa tenemos estos espacios de activarte que no solamente están diseñados para que nosotros aprendamos a dominar una técnica. A partir del arte nosotros podemos elaborar también, se van proyectando emociones, se van proyectando sensaciones. Entonces creo que podemos, a partir de un juego, también, ¿no? El jugar algo nos puede generar, puede activar alguna reacción, alguna acción que luego necesitamos procesar y regresar a ella. Entonces creo que podemos identificar múltiples situaciones de la vida diaria, en lo cotidiano, en donde constantemente la situación propone pensamiento que nos genera una acción y una emoción, perdón, y que nos lleva a una acción. Esto se da todo el tiempo, todos los días. Entonces, cualquier situación es oportuna para que nosotros trabajemos desde la tutoría. Gracias, Diana. Entonces, en estas primeras preguntas se ha abordado justamente el trabajo con la familia, se ha visto desde la tutoría individual o sobre la orientación educativa permanente, ¿no? Cómo podemos identificar señales de alerta
Y también se ha hablado sobre el tema de la evaluación, específicamente hablando sobre las evidencias, ¿no? Entonces lo menciono para considerar que hay preguntas que van en esta misma línea, donde se va a buscar abordar las preguntas dentro de justamente toda esta diversidad, entonces, para poder continuar justamente con la siguiente, ¿no? Y dentro de una situación específica, de las cosas que vienen pasando con los estudiantes, nos ponen aquí una situación que nos puede ayudar Fernando a responder. No se ha identificado la DRE ni la región. ¿Qué se puede hacer para que muchos estudiantes no abandonen sus estudios, ¿no? Aclarando que muchos de ellos tienen dominio, ¿no? Autonomía, que lo podríamos ver desde el trabajo más autónomo en su familia. ¿Qué nos puedes recomendar, Fernando? Sí, aquí tenemos nosotros una pregunta clave también, y tenemos que entender aquí, conectado con lo que veníamos diciendo hace un momento, si es que yo no le veo el sentido, si es que yo no encuentro la recompensa final, no hay un esfuerzo que yo tenga que hacer. Todos nosotros realizamos esfuerzos todos los días. Dependiendo del nivel de motivación que tengamos, este esfuerzo va a ser mayor o menor, e incluso podríamos no sentirlo como esfuerzo. Cuando nuestros chicos deciden dejar los estudios, abandonarlos, es porque no le ven el sentido. Y en muchas ocasiones esto sucede porque no hay alguien que les ayude a generar la conexión entre lo que ellos buscan y lo que deberían de estar haciendo, en este caso, estudiar. Entonces, conectando también con lo que nos decía Diana sobre el tema de que quizás ellos no se sienten capaces, o hay toda esta mirada devaluada de quien dice, pero ¿y ya para qué? ¿No? ¿Y a dónde voy a llegar con esto? Si al final no voy a ser bueno, si al final siempre va a haber alguien que pueda estar mejor que yo. Entonces, de hecho, acá viene toda esta línea hermosa de los últimos 20 años de investigaciones en educación que genera la teoría de la mentalidad de crecimiento, que yo creo que tiene muchas buenas prácticas que podríamos implementar para poder despertar en el estudiante la posibilidad de darse cuenta de cómo mejorar, en qué mejorar, y que empiece a conectarse con la satisfacción de aprender y estudiar. Quizás no lo está sintiendo satisfactorio y por eso es que se desconecta del proceso. Entonces, tenemos que tener intervenciones inmediatas que los ayuden a conectarse con un propósito del cual ni siquiera saben que existe. Entonces, empecemos despertando la necesidad de que exista un propósito, despertar la idea de que haya esta motivación cercana y la posibilidad de que ellos se sientan capaces de lograr algo a través de sus estudios. Y así es que a través de estos mensajes que no son nada si es que no logran encontrar tierra fértil en la acción, en los resultados, en espacio de aprendizaje, en que vean que el aprendizaje no solamente está en esta idea errada de lo formal únicamente, sino que pueden aprenderlo desde diferentes medios y en diferentes formatos, entonces pueden reconectarse con este deseo de seguir aprendiendo. Pero necesitamos que haya esta conexión con la trascendencia, con el propósito, con mis propias capacidades. En muchas ocasiones parte de la idea de que yo no me siento capaz, quizás no nos lo van a manifestar de manera abierta. Es más, puede incluso que por una cuestión de defensa yo te manifieste lo contrario y yo me sienta que yo soy más que el colegio, pues es más, yo puedo más que la educación. Pero detrás de eso hay una autoestima devaluada que va diciendo tengo que protegerme porque si no se van a notar mis carencias. Entonces hay que ver de qué manera logramos llegar a conectar con ese no puedo para convertirlo en una cuestión de exploración. Esto requiere de un proceso bien diseñado que nos permita llegar hasta ahí, pero hay que buscar los puntos de motivación y de conexión emocional como base para despertar la confianza y a partir de eso generar el diálogo. Es un proceso que no es tan sencillo, pero que se puede lograr si es que hay interés e intención. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta que viene de la región de Ucayali, Logel Coronel Portillo, menciona, y esta pregunta quizá nos pueda responder Diana, la tutoría individual con los estudiantes y el acompañamiento a los padres considero que debe ser planificado. Por ello, se puede sugerir que realicen un plan de tutoría para esta modalidad. Es una consulta. Sí, claro, claro que sí. Tiene que ser planificada en el sentido, pero recuerden que también es flexible, ¿no? Y además eso está en la 093 este año atípico,
pero el currículo también lo planteaba, ¿no? La planificación es flexible y la tutoría, sobre todo, se plantea a partir del diagnóstico que hagamos con nuestros estudiantes. En esa línea sabemos que hay algunos ejes priorizados, definitivamente, y en este caso estamos priorizando toda la parte emocional y el bienestar. Pero esto también ha traído de la mano el trabajo arduo sobre prevención, por ejemplo, ¿no? Toma de decisiones, la capacidad de que nuestros estudiantes también puedan ser agentes de prevención en sí mismos y que puedan identificar situaciones de riesgo en otros, ¿no? Entonces hay cosas que van jalando a otras. Lamentablemente no podemos pensar que todo está separado, todo está yendo como en círculos, ¿no? Entonces, finalmente sí podemos planificar, por supuesto, pero tenemos que saber siempre que es muy probable que en algún momento tal vez tengamos que esta planificación ajustarla o adaptarla dependiendo de la necesidad y la urgencia que se plantee, ¿no? Creo que es parte del trabajo, de nuestro trabajo como tutores, es justamente mantener esta apertura y creo que finalmente no desequilibra nuestro plan de acción porque lo que queremos es el desarrollo de todas las competencias y no solamente algunas, ¿no? Apuntalamos sobre y donde sea necesario a partir de justamente la necesidad de urgencia que nos plantee en ese momento el estudiante o su familia, si es que sucediera. Sí. Bien, muchísimas gracias, Diana. Entonces, se han contestado las preguntas que tienen justamente temáticas similares. Solo queda un comentario que lo voy a leer y que es importante también resolverlo porque está en el marco de la tutoría. Esto lo realiza en la región de Lima, la UGEL de Lima Provincias, que menciona, a ver, en el mes de marzo específicamente se nos citó a los especialistas de la DRE, de Lima Metropolitana, Provincias y Callao, para trabajar sobre la planificación en el área de tutoría, pero no se llegó a trabajar por dificultades de logística. Se hace necesario actualizar la RD número 343-2010-ED, ¿no? Dicho documento responde a escenarios antes de la implementación del currículo nacional. Asimismo, el Decreto Supremo de la 004-2018 del Minedu sobre los lineamientos de convivencia escolar, bueno, nos mencionan esto como referencia, ¿no? El área de tutoría también debe contar con un documento normativo actualizado y por eso es que hace este comentario generando una invocación, ¿no? Específicamente porque se estuvieron generando unos lineamientos en su momento que justamente hace el llamado a ver una propuesta normativa que sea pertinente en este contexto. Entonces, Diana, ¿qué nos puedes responder con ello? Sí, yo agradezco que lo planteen, porque esto a nosotros nos sirve de evidencia para apurar la aprobación de estos lineamientos. Como ustedes saben, nosotros hemos estado trabajando en la propuesta de actualización de los lineamientos de tutoría, porque tienen demasiado tiempo y no están alineados o actualizados, digamos, a currículo. Se ha planteado, tenemos ya el documento, digamos, en la ruta de aprobación hacia el viceministerio. Estamos esperando la firma de la viceministra. Lo mismo con los lineamientos de educación sexual integral, que también es una actualización que estamos debiendo y que es importante que se haga, y que también están esperando la firma de la viceministra. Entonces yo agradezco muchísimo que aparezca este comentario porque nos ayuda a darle fuerza al pedido y a la gran necesidad que tenemos de actualizar esos documentos. Sin detrimento de ello, hemos ido avanzando con la elaboración de documentos que nos ayuden a la implementación de la tutoría. Ese es un documento que ustedes llegaron a mirar en su primera versión, cuando tuvimos la oportunidad de trabajarlo en cierta medida con la DRE y UGEL de Lima, ¿no? Esto estaba planificado para que podamos trabajar con las demás DRE y UGEL del país, sin embargo la pandemia vino encima y nos retrasó absolutamente todo y nos cambió todo, inclusive nos cambió de viceministra, lo que hizo que volvamos a empezar toda la ruta, ¿no? Entonces lamentablemente, bueno, esos ya son temas administrativos y que bueno, ya ustedes conocen bien y no tiene sentido que entremos a discutirlo. Nuestra intención es aprobar esos lineamientos así y seguir sacando documentos, seguir actualizando la información, seguir dando espacios de fortalecimiento de competencias
seguir acompañando a las familias, seguir fortaleciendo las competencias en educación sexual integral, fortalecer también el trabajo en inclusión y atención a la diversidad. Estamos trabajando arduamente para que la participación estudiantil se mantenga este año, a pesar de que estaba corriendo el riesgo de que no se siguieran con estas estrategias de participación. Estamos tratando de hacer que repunten. No queremos que se detenga la coyuntura ha hecho que más bien la tutoría se haga mucho más evidente como una gran necesidad de nuestro sector educación, y estamos aprovechando esta ola que evidencia la necesidad del trabajo y el bienestar para articular acciones también con convivencia, que es lo que estoy viendo ahí que también nos están diciendo, trabajamos de la mano. Sabemos que no podemos hablar de un espacio de aprendizaje, un entorno saludable de aprendizaje si es que no hay convivencia, y no existe convivencia si es que no hay trabajo sobre lo socioafectivo. Entonces, no podemos separarlas, trabajamos de la mano. Asimismo, articulamos con otros sectores. Estamos tratando de hacer que la tutoría vuelva a ser este gran espacio que estaba fortalecido antes, que perdió fuerza, pero que esperemos hoy comience a ganarla nuevamente a partir de estos encuentros con ustedes. Por eso la invitación de que este espacio se siga replicando, sigamos teniendo contacto directo con ustedes, que podamos tener actualizada nuestra base de datos, que podamos contar con una línea directa para mandarles información, para actualizarles la información, para recoger sus inquietudes y responder también a sus necesidades de manera acelerada, no quiero decir acelerada, esperando que tengamos la información rápidamente, pero esto se construye en comunidad y somos una comunidad en tutoría que tiene que seguir fortaleciéndose. Gracias. Bien, Diana, muchísimas gracias. Entonces, ya con ese último comentario cerramos el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a nuestros invitados, Diana, Fernando, por haber acompañado y compartido sus experiencias y haber respondido la cantidad de preguntas que se fueron generando y con toda su diversidad. Así que para poder ir cerrando este evento, Diana, por favor, ¿con qué palabras nos podríamos despedir? Creo que han sido 2 horas interesantes, intensas con ustedes. Vamos a tomarnos el tiempo de sistematizar todo lo que ustedes han comentado aquí. A mí me sirve muchísimo, porque una cosa es que yo lo pida sola y otra cosa es que lo pidamos en comunidad. Y les agradezco mucho por todas sus preguntas, sus consultas y sus comentarios. Y realmente espero que podamos seguir teniendo estos espacios. Quisiéramos que ustedes puedan ayudarnos a promover también los espacios que ya existen, porque hay mucha necesidad de información y mucha necesidad de contención. Y yo sé que el trabajo que tenemos hoy día nosotros es fuerte, estamos todos en esto, y creo que repetir esta frase que nos gusta mucho y que tratamos de hacer tendencia entre las familias, y es que tenemos que trabajar todos juntos para hacer del Perú una mejor escuela, ¿no? Y creo que estamos todos en esto. Le agradezco muchísimo su participación hoy día, el tiempo que se han tomado, y espero volverlos a ver pronto en nuestros siguientes espacios de construcción de conocimiento juntos. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Simplemente decirles que admiro mucho el trabajo que ustedes hacen y que tengamos siempre presente en la mente que si cada uno de nuestros tutores puede cambiar de alguna manera la realidad de 1, 10, 100 niños, ustedes que tienen el trabajo directo con estos tutores, piensen siempre en ese impacto que pueden tener con cada sugerencia que dan, con cada acción que emprenden. De ahí la necesidad. Estamos viviendo en un momento que jamás nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar vivir. Entonces, es inesperado, es desorganizado, y en medio de todo estamos tratando de darle orden, de poner todos un poco de esfuerzo para sacar adelante esto. Entonces, si podemos seguirnos formando, si podemos seguir aprendiendo, pescar a la volada, quizás si es que no tenemos mucho tiempo, pero nuevas herramientas, técnicas y otros elementos que Minedu está poniendo al alcance de ustedes y que también podríamos ver en otras fuentes. Yo sé que esto va a enriquecer muchísimo su trabajo, su perfil y el trabajo de nuestros tutores, que al final decanta en hacer de nuestro país una mejor escuela, como decía Diana. Entonces, gracias a ustedes, sigan en esto y de hecho cuenten con nosotros para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, para esta primera videoconferencia, justamente nos hemos enfocado en brindar estas orientaciones generales para que ustedes puedan brindar como especialistas el acompañamiento a los docentes tutores, ¿no? El que puedan fortalecer sus competencias, brindar recursos y al mismo tiempo puedan generar el acompañamiento a cada uno de ellos
considerando justamente esta situación de emergencia sanitaria que también los afecta a cada uno de ellos de manera directa, ¿no? Estos docentes tutores, y que requieren el soporte efectivo, sí, pero también el soporte afectivo, ¿no? Entonces es importante que podamos mantener esta interacción continua a pesar de esta modalidad a distancia, ¿no? Y para ello justamente se han hablado de diferentes estrategias y formas de hacerlo. Mantener una constante en nuestras acciones, ¿no? Que el objetivo es cuidar también al que cuida, ¿no? Entonces, brindar este soporte y tenerlo en mente en nuestras interacciones con los docentes, y tener una mirada atenta de las nuevas necesidades que puedan llegar a surgir en este contexto, ¿no? Si bien nosotros estamos presentando orientaciones, no son orientaciones en las cuales se puedan considerar como camisas de fuerza, sino más bien buscamos enriquecer la propuesta desde la experiencia, desde los múltiples contextos, situaciones, necesidades que se vayan presentando. Entonces recuerden que las orientaciones generales para los docentes tutores sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo se encuentran ya colgados en el portal de Aprende en Casa, en la sección Orientaciones, Docentes, específicamente en la pestaña Gestión de Emociones y Ciudadanía Activa, ¿no? Y estamos seguros que será de mucha utilidad para los docentes tutores, pero también para ustedes en su labor. Bueno, agradecemos su participación. Dejamos abierta la sala unos minutitos más para aquellos que aún no se han registrado, lo puedan hacer, y se está colocando ahí el link de asistencia. También se está colocando un link de encuesta de satisfacción para conocer su percepción sobre esta primera videoconferencia que estamos realizando sobre la tutoría y orientación educativa. Y un link sobre el directorio de especialistas para poder mantenernos informados sobre nuestras actividades. Será hasta una siguiente. Gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.